Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla. Dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Álvaro López y Alberto Calvente. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. La primera noche de este programa, Expertos de Pacotilla. Hoy a las 11:20 empezamos esta grabación. Día 17 de abril, viernes. Y bueno, como ya sabéis todos, estamos sumidos en una cuarentena que nos lleva a hacer este programa desde casa y a colaborar con los habituales de siempre. Por un lado tengo a Álvaro López. Buenas noches, Álvaro. Saludos, muy buenas noches. Y por otro lado, Alberto Calvente. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Aquí bien. Muy bien, ¿no? Pasando Bueno, estos días. Bien, perfecto. Tenemos a gente en Ponferrada, gente en Pontevedra. Vamos a intentar que esto sea un poco dinámico. Hoy no vamos a poder, pero el próximo programa vamos a tener entrevistas con gente de hospitales, gente trabajando fuera, gente que puede trabajar, gente que no, etcétera, etcétera. Esto va a ser un programa de noticias, el mismo nombre lo dice, expertos de pacotilla. Bueno, pues gente que sabe de radio pero que no tiene ni idea de lo que vamos a hablar. Se ríen por ahí mis compañeros incluso. Y vamos a empezar con una noticia que nos ha dado un especial impacto esta semana, que nos daba un poco de alas a volar y de pensar que las cosas iban a empezar a funcionar en España. Y es que la noticia decía el lunes ya que los autónomos, que se les hubiera confirmado ya que iban a cobrar esta ayuda, este subsidio que el gobierno ha dejado para ellos, este viernes 17 iban a contar con esa ayuda, pero no ha sido así. Hay mucha de la gente que ya tenía esa ayuda concedida que no la ha recibido. Y bueno, esto ha caído como un jarro de agua fría porque entendemos que hay familias que viven de esa persona trabajadora, de ese autónomo, de esa autónoma que traía ese gran o pequeño incentivo a casa para vivir, para alimentar o para alimentarse incluso él solo. Y bueno, yo creo que la gente siga sin cobrar después de más de un mes de confinamiento pues puede traer a España muchos problemas. No sé qué pensáis, compañeros, de todo esto. Álvaro, por ejemplo. Opino lo mismo que tú. Los autónomos de todo el país son una de las ruedas principales que hacen funcionar gran parte de nuestra economía. Y han estado muy olvidados desde siempre. Sí, muy olvidados de siempre, y encima ahora parece que todavía se les olvida más, ¿no? Porque además es que lo problemático de todo esto no es que no hayan cobrado, sino que encima la cuota de autónomos el mes pasado se cobró y había muchas personas que tenían inactividad ya como autónomos. Entonces, Alberto, ¿cómo ves esto? ¿Cómo vivirías tú esta situación? Alberto, que tú has trabajado mucho tiempo en hostelería. Es complicado porque ya no son solo los autónomos, como bien decís vosotros, es todo el mundo, gente que tuvo que recurrir a ERTEs o a buscar alguna solución a este gran problema que tenemos todos y no tenemos respuesta de ningún tipo ni nada. Y no se sabe cuándo va a llegar, cómo va a llegar, no, la gente tiene ahí una incertidumbre enorme con ese tema. Sí, además yo creo que también lo que preocupa muchísimo a la gente es que quizás todo esto no se explica bien, ¿no? Bueno, pues si yo creo que si a la gente le avisan y le dicen, oye, pues no vas a tenerlo hasta dentro de un mes, no vas a tenerlo hasta dentro de 2 meses, pues sí, igual es hay falta de información. Claro, igual hay una manera de buscarse la vida, ¿no? Pero de esta manera no puede ser. ¿Qué narices va a pasar con la chica del bar debajo de mi casa? Claro. Ella no tiene noticias todavía de las ayudas y la gente la que tiene alquilado el local pues no parece que quiera dar su brazo a torcer en bajarle el alquiler aunque sea o algo. Sí, es todas La las pobre cosas. está un poco con la soga al cuello y no sabe ni si podrá volver a abrir. Sí, es que es otro problema también, porque entiendo que, por ejemplo, la gente que vive en una casa, en un domicilio que tiene alquilado, pues con esto del coronavirus sigues viviendo, ¿eh? Quizás pues la persona que te lo alquila pues entiende que tú sigues haciendo uso de esta vivienda y que tienes que pagarla, pero la gente que está en hostelería es una puñeta, porque están metidos ahí pagando una renta que no les lleva a ningún lado, que solo les genera un gasto enorme. He oído muchas cosas últimamente de que hay pues muchos caseros, como hay gente en todos los sitios, ¿no? Gente súper maja, súper abierta, súper firme en sus convicciones, que deja a la gente sin pagar, que les perdona las cuotas mientras esto esté así, pero como bien decía Galfi, hay mucha gente a la que esta suerte no la tiene, ¿no? No, está complicado. Eso, claro, depende mucho también de la estación, yo creo, porque
pensaremos que qué mal que no te lo perdona y tal, pero también hay que ver la situación de esa gente. ¿Qué supone ese alquiler para su economía? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Es claro. difícil. Es difícil porque uno piensa que me perdonen el alquiler o lo que sea, pero tampoco sabes si cuánta falta le va a hacer también a la persona que lo tiene que cobrar. Entonces es un tema muy delicado. Claro, es que además, otra cosa, perdona que te interrumpe, Alberto, que se me pasa a mí por la cabeza es, sí, hay mucha gente que, bueno, que seguramente pueda soportar a duras penas el estar 2, 3 meses sin cobrar, sin tener una ayuda, y quizás pueda soportarlo, ¿no? No tenga problema. Hay gente que está trabajando fuera, que puede volverse a casa de sus padres y los padres van a tener una ayuda para ellos siempre y tal, pero hay muchas familias con 1, 2, 3 hijos, sin madre, sin padre, con los dos, con los abuelos, que quizás no tienen eso, que quizás tenían guardados 2.000 euros, pero cuando llegas y estás un mes sin cobrar de ningún lado, y ves que esos 2.000 euros vuelan, porque tienes que comer todos, porque hay que pagar miles de facturas, porque, como decíamos antes, los autónomos siguen pagando lo que es esa cuota que les siguen cobrando y sin ver todavía ese subsidio que les daban. No, además, el miedo no viene solo del no tenerlo, es el no saber cuánto, el no tener nada de información ni ningún tipo de respuesta para ver cuándo te van a arreglar esos problemas, ¿sabes? Claro, Alberto, tú, por ejemplo, que una de las cosas en las que trabajabas te han mandado alerte, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os han dicho? ¿Qué información se tiene? ¿Qué se puede saber de todo esto? Yo la primera información que tuve fue cuando se solicitó, lo concedieron en nada. Claro, tuvieron que concederlo en todas partes, no es una situación clara para concederlo. Pero la información que dieron era que sobre el 15 de este mes pasado, no, perdón, de mediados de este mes, vaya, íbamos a tener ya esa parte de cuando empezó todo esto, ¿no? Claro, pero de momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Luego buscas noticias o información o lo que sea y te hablan de que para el 10 quizá 10 de mayo estamos hablando. Quizás lo adelanten para el 10 del mes siguiente. Claro, pero es que para el 10 que tienes el mes este entero que no has recibido, la semana, 2 semanas del anterior que no, de marzo, que ¿sabes lo que te quiero decir? No sí, claro, vamos, que nadie te asegura lo que vas a tener, marzo, ni cuánto vas a abril, tener. sin nada. Ya. Claro. Pero que hay un porcentaje muy alto de la población que prácticamente trabaja para vivir y vive para trabajar. Le quitas el sueldo del mes y ya están con la soga al cuello. Eso es lo que hablaba yo antes, precisamente eso, que hay muchísima gente que vive al día, casi por decirlo de alguna manera, que cuando cobra a final de mes o a principio de mes tiene que pagar todo. Y tiene ya... No, y si tiene unos pocos ahorros, como será el caso de muchos con suerte, ya están tirando de ellos para poder, porque date cuenta que cuando empezó todo esto las empresas pagaron solo 2 semanas o 3 en algunos casos según el negocio, o sea que ya estos meses no han partido con el salario que estaban acostumbrados hasta ahora, ¿sabes? Sí, claro, que es otro hándicap a contar, a tener en cuenta. Estas familias que contaban con igual 1.000 euros y que de repente llega a final de mes y cobran 800. Esos 200 euros... No, pero si es que lo cobran, si solo trabajaron la mitad del mes y cobran 1.000 euros, aproximadamente los 500, y lo otro, que encima se lo dan con un 70%, debería de venir por parte del ERTE. Ya, pero bueno, también hay que entender otra cosa que yo veo clara, que es que el ERTE, bueno, empieza como ERTE y empieza como una ayuda a los autónomos, o sea, a las personas que se quedan sin trabajo y que la empresa tiene que echar, por desgracia, bueno, echar lo entre comillas al gobierno, ¿no? Y lo intenta maquillar, pero yo creo que muchos de estos ERTEs van a acabar en paro. Sí, no, seguramente sí, la inmensa mayoría. También según el sector va a depender mucho, pero... Se manejaba, los partidos de derechas manejaban que un 50%, pero yo no creo que sea tan exagerado, yo creo que un 30%, un 40%, ojalá no sea el 50%, y ojalá tampoco sea el 30% o el 40% como piensan otras vertientes, ¿no? Pero sí que un 30%... Digo, depende también mucho yo creo, del sector. Servicios públicos de estos servicios de transporte y todo eso que están continuamente en funcionamiento, no creo que tengan una bajada tan grande como pues hostelería, todo el tema de turismo, todos esos sectores van a tener una caída mucho mayor. Ya, es el problema que tiene. Mayor. Y bueno, lo siguiente...
lo siguiente es, España es el hogar de la terraza en verano y el hogar de la caña sentado en la calle, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso este verano? Porque sí, imagínate yo la zona aquí en Pontevedra, Sanxenxo, todas estas zonas de mucho turismo y todo eso, y se va a ver gravemente afectado ahora de cara al verano. Claro, y además es que la economía, o sea, perdón, el turismo es otro pilar de nuestra economía. Bueno, es que es el pilar. Y por ende la hostelería. Claro, bueno, no es que sea otro pilar, es que es el pilar. No sé si me explico, vamos a ver. La hostelería en España y el turismo, que van de la mano, obviamente, porque son el mismo sector, son lo que mueve España. Porque tú, si te fijas, lo que mueve España es la Navidad, la gente que se mete para la campaña de Navidad a trabajar, la gente que empieza a trabajar en Semana Santa y la gente que empieza a trabajar en verano. La gente se marcha a las islas, se marcha al Mediterráneo a trabajar. Yo creo que esto es una cosa que nos va a perjudicar muchísimo. Además ya no es que el bar no pueda abrir, es que aunque el bar abra, ese bar pequeño de barrio o ese bar de ciudad en el que la gente va a tomarse copas por las tardes, en el que la gente va a tomarse su cerveza con sus amigos, ese bar aunque abra, va a haber muchísima gente que tenga desconfianza a ir a él. Porque no va a saber si ha estado infectado, si lo estará, si la persona que se le junta al lado... ¿No creéis eso? ¿No creéis que puede ser también una cosa que la gente no va a ser reacia de repente? Oye, me dejan salir ya, pero voy a pensarme bien si quiero ir a sentarme a un bar. Sí, yo creo que sí, que la gente se lo va a tomar con mucha calma y distancia. Y volviendo al tema que hablabas antes de la hostelería y el turismo, ya no es solo el bar que dices, o aunque sea un restaurante enorme, lo que sea, ya no es solo el único afectado. El que después también es muy afectado son las tiendas locales de lugares con mucho turismo, tipo paseos de playa, y todo ese tipo de locales también se va a ver muy fastidiado en ese sentido. Sí, también, bueno, casi si te reflejas, como dices tú, Alberto, en Sanjenjo, que si miramos Sanjenjo, el paseo marítimo y todas las calles subyacentes de él son comercio. Son comercio, y ese comercio yo creo que vamos, claro, va a tener un descenso que va a ser increíble. Que yo creo que... Al mismo nivel que la hostelería de esas zonas o más. Sí, que ahí aún, sí. De la poca gente que vaya a tomar algo, tomará, pero ya ir a más sitios a comprar o salir en ese aspecto de compras, creo que eso también se va a cortar más aún. Claro, porque al fin y al cabo, si por ejemplo, si contamos con que pudieran estar abiertas las terrazas, etcétera, etcétera, aunque sea con metros de separación y tal, bueno, pues las mesas se limpian, la cerveza que te traen nueva está recién lavado, el vaso está puesto, el camarero entiendo que tendrá que tener unas normas de higiene dentro del negocio, pero cuando ya pensamos en, oye, me voy a esta tienda de aquí a mirar esta ropa que tienen aquí de surf para ir a la playa, o estos bikinis, no sé qué, estás hablando de espacios cerrados, de normalmente tiendas pequeñitas a pie de playa o a pie de paseo marítimo, que no van a tener espacio para albergar a mucha gente, ni para vender mucho tampoco, porque la gente aparte no va a querer entrar a esos amontonamientos, que no pueden ser grandes amontonamientos. En mi opinión creo que la gente no va a tener tanto miedo. Date cuenta de que las personas van a seguir siendo personas. O sea, cuando pueden abrir los bares y todo eso, la gente va a seguir yendo. Otra cosa es el dueño del bar, las condiciones en las que lo tendrá que tener, como bien dices. Y bueno, también si han estado un poco apretados económicamente por los meses que no han tenido actividad, tendrán que cambiar su tabla de precios. Puede que incluso... Sí, claro, pero cambiar su tabla de precios en caso de que el gobierno le dé una facilidad para pagar ese material, bueno, ese materia prima que ellos recogen, o les ayude a la hora de pagar eso que la gente no paga. Entiendo. Pero es que el problema del que baje el comercio y todo eso va más allá del tema de querer mantener un espacio. También es que la gente se va a ver mucho más limitada. La gente que otros años igual se iba apurada a unas vacaciones más modestas, este año igual no puede. Y la que se iba a un nivel mucho mayor, este año puede, pero no puede... ¿Sabes a lo que me refiero? No puede visitar tantas tiendas o querer hacer tantas actividades como le gustaría. Claro, sí. Además yo calculo ya no solo el mantener la distancia, sino la economía y la situación de cada uno, que yo creo que se va a poner muy complicado cuando esto acabe. Claro, además yo calculo que hay muchísima gente, como es mi caso, y lo hablo por experiencia propia,
Que es que yo normalmente no digo, bueno, pues voy a irme de vacaciones del 15 de agosto al 30 de agosto y ya las cierro y las compro en enero, no. Igual cojo un fin de semana, igual tengo esta semana libre y me marcho a cualquier sitio. Y eso, yo creo que la gente, eso este verano, le va a costar muchísimo más hacerlo. Y yo creo que era un 30 o un 40% de la gente que se movía en vacaciones. Sí, las escapadas. Las míticas escapadas. Se van a reducir mucho todo ese tipo de viaje. Aunque bueno, hablando de escapadas, el otro día comentaba Halfi algo parecido, que hablábamos en Semana Santa de que la gente se volvió loca el viernes y el jueves y marchó despavorida de las ciudades para intentar irse de vacaciones. Retenciones en una carretera que creo recordar de Madrid, una de las principales autopistas. Retenciones. Claro, es que eso, como comprenderéis, yo creo que eso no es lo normal. Yo creo que hay mucha gente que, como decía yo, y como Alberto también mantiene, va a ser muy reacia a entrar en los bares, pero también tiene Halfi razón en que muchísima gente va a ser una loca, que le va a dar igual todo y que no va a tener miedo a nada. Hombre. Y bueno, eso ya lo has visto a día de hoy de gente que sale o gente que hace 5 kilómetros con el perro al día. Ya. Y cosas que no debería de estar haciendo. Hay tipos que van al pueblo a 20 kilómetros a comprar el pan. Ya. Claro, para aprovechar la excusa para estar más tiempo en la calle o lo que sea. Ya. Bueno, yo creo que este Viendo tema que de autónomos y este tema de coronavirus estaría para mucho, como lo hemos empezado, pero antes nos hablaba Álvaro de que tenía una noticia que le había impactado. Álvaro, coméntanos un poco. Pues bueno, esto una noticia que me encontré por elmundo.es. Los ataques contra antenas de telefonía 5G por el COVID-19 saltan de Reino Unido a la Europa continental. Básicamente las típicas teorías conspiratorias que salen siempre. No sé si os habéis dado cuenta de que el 5G está empezando pues casi más o menos cuando empezó todo esto del coronavirus COVID-19. Pues hay mucho conspiranoico que lo está achacando a esto y parece que se han organizado varios ataques simultáneos físicos contra antenas de 5G en muchísimos físico, estamos hablando, lugares. O sea, no hablamos de hackeos ni nada por el estilo, estamos hablando de algo físico directamente, las antenas. Antenas ardiendo, derribadas con maquinaria. En varios lugares como Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Chipre. Y no sabe por qué, o sea, no es una lucha interna entre compañías que igual se quieren boicotear ni nada por el estilo. No, pues básicamente pues algún colectivo ha debido de expandir esa noticia, ese grandísimo bulo de que el 5G está relacionado con ello. De que está relacionado con el COVID. Según ellos, es un doctor entre comillas, se llama Thomas Cowan, alega que existe una correlación histórica entre la exposición de humanos a nuevos campos electromagnéticos y la propagación de epidemias. Este tipo llega a insinuar que la tecnología 5G afecta al sistema inmunológico o puede contribuir de alguna manera a la propagación del coronavirus. Bueno, vamos a ver, no voy a poner en tela de juicio nada de lo que estás diciendo porque me lo puedo llegar, no creérmelo al 100%, pero tampoco puedo decir que no sea verdad. Una historia que os voy a contar, una compañera que vino conmigo a clase durante muchos años, tenía una hermana y resulta que vivían en una urbanización muy lujosa, aquí en la zona en la que yo vivo, y vivían debajo exactamente de una torreta de alta tensión, exactamente. Y una hermana que tuvo de pequeña, pues esta torreta que le estaba justo encima de su habitación le fue causando ceguera hasta dejar ciega a la hermana. O sea que puedo llegar a creerme que de alguna manera las ondas, los campos electromagnéticos, etcétera, puedan en nuestra vida pues causarnos ciertos daños, ¿no? Pero bueno, de ahí a que sea el coronavirus que le ayuda a expandirse y etcétera, etcétera. Oye, no voy a negar No que creo, puede ser y no soy científico. Sí, dinos, Alberto. Yo no sé, la verdad es que me parece daño, como dices tú, sí que puede hacer. Hay un montón de cosas que nos rodean, de radiación y todo eso, te parece señal que afecta mucho, pero no sé hasta qué punto lo que, como tú dices, puede llegar a afectar para
para debilitar de esa forma el sistema, como explicaba Álvaro y todo eso. No sé qué tan cierto puede ser. El tema es que no estoy completamente seguro de si esto afecta a todos los tipos de antenas o solo algunas, pero el tema es que, o sea, lo que emite y recibe la antena se proyecta hacia arriba y puede que un poco hacia los lados, pero no hacia abajo. Por eso está permitido construir antenas de telefonía encima de casas. Supongo que habréis oído algún caso de que a una comunidad de vecinos les pidieran permiso, incluso les ofrecieran dinero o tal, Sí, bueno, además por instalar uno de antenas los de capítulos telefonía más encima famosos de sus La que se casas. avecina. Uno de los capítulos de La que se avecina, esto mismo lo cuentan, ¿no? De alguna manera hacen ya como ese pequeño guiño a esto que estaba pasando, que fue que hubo hasta manifestaciones contra las antenas. Yo me acuerdo de cuando éramos un poco más jovenzuelos, de haber manifestaciones en contra de este tipo de antenas, de cerrar ayuntamientos en pueblos. Bueno, de hecho en mi pueblo, Alberto, no sé si recuerdas, hubo un problema de estos. No me doy cuenta ahora mismo, pero Eras mucho más joven sí que sé mucho. He oído muchas cosas sobre ese tema de antenas y todo eso. Y como, por ejemplo, un señor de aquí de mi ciudad tenía un terreno, un solar, ¿sabes? Uh-huh. Y al nada, un día aparecieron ahí y le habían también colocado, no sé de qué era exactamente la antena, ni no sé cómo hicieron el tema de permisos y todo eso. Allí lo plantaron y para adelante. Sí. A ver, lo que se supone para que la gente que nos escucha nos entienda cómo funciona una antena es hace un efecto paraguas. Entonces, como que las ondas empiezan a caer alrededor de un círculo que se hace de la antena, alargado, no en el propio pie, porque caen haciendo como un paraguas. Entonces, la gente que está justo debajo se supone que no recibiría esa emisión de la antena. Cosa que también digo, bueno, muy bien. Ahora se me viene a la mente por qué no funcionan entonces las antenas en los aviones, porque van hacia abajo siempre. O sea, la antena tiende a expandirse hacia abajo. Por eso tú coges un avión y cuando estás en el aire no te llega esa cobertura, ¿no? Pero hay otra cosa que me trae también esto del 5G y es, viéndonos un poco del tema este, que yo creo que no daba para más, el 5G. Ya pasó con el 4G en España, yo no recuerdo si con el 3G pasó, pero yo que me acuerdo que con el 4G, un poco antes que el 4G, había llegado a nuestro país el TDT, la televisión digital terrestre, que va también por ondas, como todos sabréis, de radiofrecuencias. En primer lugar se hizo que el TDT estuviera adaptado, no recuerdo exactamente la frecuencia que estaba adaptado, pero a los pocos años me acuerdo que tuvimos que cambiar todo. Tuvimos que hacer otra nueva instalación de todas las antenas, reubicarlas, volver a dirigirlas, redirigirlas, porque el 4G entraba en conflicto exactamente en esas mismas frecuencias con el TDT. No sé si lo recordáis esto. No deja, al fin y al cabo, todo también no deja de ser parte de un negocio, y como todos los negocios de gran escala como son esos, tampoco sabes a veces el efecto que te va a hacer, por qué hacen esto y por qué hacen lo otro, ¿sabes? Muchas veces, yo igual diréis que soy un poco conspiranoico, pero en ese sentido yo de todas las cosas que dicen de hacemos esto de esta forma y lo otro, siempre tengo mucha duda de si de verdad será así, de por qué se hacen las cosas de una forma. O de si hay algo más. Claro, es que aquí caben tres opciones. Dice de si hay algo más, decía Álvaro. Pero aquí yo me caben tres opciones. Una, o hay poca vista de futuro por parte de los gobiernos, por parte de los expertos, y no se dan cuenta de que esas frecuencias pueden ser utilizadas más adelante para otra cosa que nos haga más falta, como en este caso fue el 4G, como lo está siendo ahora con el 5G, que esta nueva reubicación de todas las antenas y el TDT que ha habido es precisamente venida porque el 5G también quiere utilizar esa frecuencia y no le deja el TDT. La segunda es, como dice Alberto, que todo esto es una conspiración. O la tercera es que las empresas ya propiamente digan, oye, pues vamos a hacer esto así, porque así dentro de varios años van a tener que volver a gastarse otra vez en antenista, van a tener que volver a gastarse otra vez en reubicación y van a tener que volver a gastar en una serie de cosas. Claro. Hombre, está claro que el 5G y todo eso... A eso me refiero, a eso también me refiero yo, en parte con lo que te digo. Todo eso de que es todo... Pues eso, no dejan de ser negocios
y nosotros a veces como bobos vamos a donde nos digan, ¿no? Caemos en la trampa, ¿no? O sea que como mucha gente piensa, todo es orquestado, ¿no? Sí, yo no confío de nada, de lo que me digan. Tengo que verlo y entender bien las cosas, cómo funcionan, por qué se hacen de una forma o de otra. No, ¿sabes? No intentar creerme lo primero que me digan. Y siempre yo creo que la gente tiene un lado malo, y más en las empresas grandes así, de ese aspecto como telefonía. Hombre, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Además, estamos viendo cómo estamos ahora en medio de la cuarentena, y yo creo que es obligado a hablar casi cada día de todo esto del coronavirus, la COVID, etcétera, etcétera. Y como vemos, se ha pasado poco a poco a esto no es nada, en España no va a llegar, esto es un catarro, esto es un catarro un poco fuerte en la gente que tiene las defensas bajas, la gente mayor, etcétera, etcétera. Bueno, esto empieza a ser una enfermedad que no sabemos muy bien por dónde va, que a cada paciente le da un cuadro clínico, que cada paciente tiene unos problemas distintos. Bueno, tenemos que cerrar, bueno, la gente no puede salir a la calle, bueno, la sanidad está empezando a quedarse en nada y a no poder tirar para adelante. Esto yo creo que China sabía hace muchos meses lo que estaba pasando. Muchos. Estoy seguro de que lo sabe, y me apostaría algo, un sueldo mío de un mes por lo menos, a que 3-4 meses antes de que ellos dan la voz de alarma el 31 de diciembre del año 2019, de que está pasando algo raro, de que hay un coronavirus que está empezando a provocar unos cuadros clínicos de UCI muy, muy potentes en los pacientes, creo que lo saben de mucho antes. ¿Vosotros cómo lo veis esto? ¿Qué opináis sobre ello? Yo opino que muchas veces el pánico generalizado puede ocasionar peores consecuencias que la amenaza que se les puede venir encima. Sí. Todo esto tiene matices, evidentemente, pero es una cosa que se suele aplicar muchísimo. Otro día me comentaba Alberto que sí, tú mismo, Alberto, me contabas que tú creías que había gente que incluso lo había pasado antes ya y no se había dado ni cuenta. Yo creo que bueno, hablando del tema que hablabas tú, de que ya se supiese y todo eso, no sé si, como tú dices, ya se sabría, pero lo que sí que se ha dado a ver por culpa de todos los gobiernos, absolutamente todos, es la falta de importancia que le dieron. Lo dejaron pasar como si no fuese nada grave, cuando ya lo teníamos bien encima, ya se estaba viendo todo lo que estaba pasando prácticamente alrededor del mundo. Entonces sí. No sé si como tú dices, es algo que ya se supiese o estuviese controlado para algún fin, o se cogió por el motivo que fuese, pero sí que se aprovechó de que haya pasado. No sé para qué exactamente, para regular, bueno, pues países como China, ya qué de cosas se han escuchado por población y tal, de temas y medidas que han tomado para controlar esa población. Yo no sé si no se habrán aprovechado. Hombre, yo creo que un poco de la parte forzada. Pero tú... Sí, dinos, Álvaro. Disculpa, no. Yo decía que un poco de la parte forzada que trae este confinamiento quizás tardío, por ejemplo en España, yo creo que va muy, muy referenciado al hecho de que, bueno, si tiramos un poco para adelante y mueren 100 más y hay 100 pensiones menos, pues igual, ¿no? Esto no debería estar ni diciéndolo yo, y mucho menos nunca lo va a decir seguramente nadie del gobierno, ¿no? Pero yo creo que quizás gente mezquina, deshonesta y vana que hay en el gobierno ha pensado esto más de una vez y ha dicho, bueno, vamos a intentar alargar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde llega esto, y cuando ya tengamos la mierda al cuello diremos que quién iba a prever que esto iba a ser así. Yo creo que sí, que se le dio demasiada poca importancia. Ay, pero es que para que se provoque una pandemia tiene que viajar mucha gente. Pero ¿cómo va a llegar todo eso desde China? Anda, por favor. Hombre, sí, puede llegar. Todos pensábamos eso, todo el mundo decíamos eso. Sí, no, pero en el momento en el que ves el nivel de expansión, creo que estaba siendo irónico. En otros sitios, aunque a ti no te coja, por ejemplo, ya no nosotros, mira Estados Unidos, ya está
casi toda la Tierra ya prácticamente contaminada. Eran de los últimos, yo creo, que empezaron con todo este tema. Lo veían venir e igualmente hicieron lo mismo, no tomaron prácticamente ninguna medida hasta que ya se vieron con ello en un nivel que les desbordaba. Pero se lo tomaron con completa pasividad. Ya, bueno, Son pero Estados Unidos, en España, en pero Italia. bueno, ahora que metes a Pero, Estados Unidos... pero es que vamos a ver, o sea, también son unas cifras muy locas y muy difíciles de calcular, pero el tema es, si desde que hubo los mínimos indicios en China de que se podría llegar a expandir esta enfermedad, si desde entonces hubiéramos empezado con el confinamiento, ¿cuál habría sido el resultado sobre la población exactamente? ¿Y cuál hubiera sido el impacto económico que eso hubiera causado? A ver, aquí hay dos cosas que pienso yo. La primera es, si desde el principio, cuando sabemos que esto puede pasar y puede llegar a ser lo que es hoy en día, todo el mundo se encierra, pues seguramente nos hubiéramos librado la mayor parte de países que hoy en día están confinados de todo esto. Pero por otro lado, y como punto negativo a esto que hablamos, me parece que también podría ser algo en nuestra contra. ¿Por qué? Porque igual nos confinamos todos en marzo y resulta que no pasa nada y no llega a nuestros países, ¿no? Nos confinamos en febrero o en enero, cuando se supo, y resulta que en nuestros países pues no hay grandes casos o incluso no se registra ningún caso y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si eso en China sigue? Porque no nos olvidemos de que China es un país comunista que nos está mintiendo en cuanto a las cifras de infectados, en cuanto a las cifras de muertos, nos ha mentido en todo y eso lo sabe hasta el más bobo. Eso sabe hasta el más bobo. Nos ha mentido en todo. ¿Qué pasa si China sigue mintiéndonos? La gente vuelve a salir a la calle. Tal momentos como ahora, que China dice que ya lo tiene controladísimo y qué tal. Y vuelve a empezar otra vez y tenemos que volver a confinarnos un poco más adelante, etcétera. Yo creo que hubiera sido un poco el contrapunto de muy pronto confinarnos. Lo que sí que no ha sido una buena idea es confinarnos dentro ya de esta pandemia tan tarde. No, pero ya no es solo el problema de haberlo hecho tan tarde. Tampoco hacía falta hacerlo cuando se dio el primer caso. Yo me refiero también a prepararte en cuanto a este problema se está expandiendo de tal forma, tienes que empezar ya a preparar todo, como país me refiero, tienes que empezar ya a prepararte, es decir, tengo tantos hospitales, tienen este equipamiento, tengo tanta población, ir preparando un poco. No puedes a finales de marzo, cuando ya está casi todo el mundo confinado y con graves problemas, ponerte a comprar respiradores ni ponerte a comprar test. No, en el primer momento en el que ya empiezas un poco a prever, ya vas viendo cómo se expande y ya vas diciendo, vale, pues van a hacer falta respiradores porque en tal comunidad, en tal sitio no hay y tienen mucha población o lo que sea. Ya no solo prepararte en cuanto al lo cual nos lleva a otro punto. ¿Por qué tenemos extintores en las escaleras de las casas y en los talleres, en las oficinas? ¿Por qué hay salidas de incendios? Prevención. ¿Por qué narices no había equipos de protección individual en los hospitales, en las clínicas y en los lugares donde se pueden llegar a manejar este tipo de cosas? Ya, es que a mí lo que me fastidia es que nos tienen vendido un humo blanco, una suerte de felicidad que nos dice que nuestra sanidad es... La sanidad española es la mejor, que es la mejor, en ciertos aspectos sí, en accesibilidad sí. Sí, pero cuando estamos hablando de que, por ejemplo, yo os hablo por experiencia en la ciudad en la que yo vivo. La ciudad en la que yo vivo, el hospital que tenemos tiene que abastecer a 100 y pico mil personas. ¿Sabéis cuántos puestos de UCI hay? 6 puestos de UCI. Si hay un accidente grave, Dios no lo quiera, un choque de 2 autobuses urbanos y hay 20 personas con un colapso pulmonar, se mueren 14. Porque no hay sitio. Sí, para claro, tenerlo. es eso a lo que me refiero. Ya, claro, a veces no puedes excederte en medios. O sea, pues tienes que estar en la situación de ser tú quien controla y dirige todo eso, ¿no? Pero si ya estás viendo que te está viniendo el problema, porque como tú dices, un choque pues es algo que no puedes tener tampoco previsto siempre, que sí que debería de haber más. Pero si encima es una amenaza que ya sabes cómo funciona, cómo va, y ves que te está viniendo directa. Claro, que teníamos además a Italia al lado viendo todo lo que le está pasando. Claro, no vas a tener ahí almacenados 5 millones de respiradores, pero si ves que está viniendo un problema, vete planteándote cómo arreglarlo
en el caso de que te llegue, ¿sabes? Vete ya preparándote para ello. Hombre, claro, que hay que ser más No sé, competente. yo creo que por ese lado se gestionó muy mal. Muy mal. Y bueno, lo de los respiradores estos míticos que nos pararon en... ¿Dónde fue? Turquía. En Turquía. Turquía. Esos respiradores que nos pararon, sabéis que cuando llegaron aquí eran respiradores de segunda división. Eran respiradores que no valían para UCI. Exactamente no sé a qué iban dedicados esos respiradores, pero sé que no eran respiradores de UCI. Que esos respiradores que habíamos comprado no valían para el cometido que lo compraba el gobierno. Igual que los test del AliExpress. Es Los lo test mismo. del AliExpress. Los míticos test. Lo coges, te preparas para todo cuando ya lo tienes encima y encima escatimas en gastos. Cuando ya ves cómo está todo el mundo preocupado y las salas de los hospitales llenas y encima coges las cosas de no sé de dónde se comprarían, pero están haciendo mucho más compañías de coches como SEAT haciendo respiradores con el motor del limpiaparabrisas o de algo así. Sí, algo parecido. Bueno, hay muchas empresas, la verdad, es que les agradece que se hayan sumado de repente altruistamente a la causa y hayan cambiado incluso sus cadenas de montaje para hacer respiradores, para hacer mascarillas, para hacer protección. En todo caso, para la gente que nos está salvando de alguna manera, ¿no? Porque son los que están poniendo la cara y poniéndola. Y cuando digo la cara es poniendo la cara porque no tienen nada entre la cara y el coronavirus que les proteja. Y encima están utilizando sus propios recursos e invirtiendo su dinero para ayudar a todo el mundo, intentando hacer un producto, no sé, no he visto ninguna noticia hasta el momento, pero son productos que tuvieron que patentar y molestarse en hacerlo bien. No son respiradores que pidieron y encima ni cumplen con su cometido. Claro, que además, otra cosa que quería comentar con Álvaro, que hablábamos el otro día de ello, que lo que resulta de lo que dice mi hermano es que encima no solo tienen que poner su dinero, sus recursos y su trabajo a funcionar, sino que encima, además, todo lo que se están gastando y todo lo que están invirtiendo no les vale en cualquier cosa, porque muchos han juntado muchos mecánicos, muchos ingenieros para hacer cosas de distinta manera y poder llevar a cabo distintos proyectos para EPIs, etcétera, etcétera, y no solo no les agradecen esto, sino que había muchos que no valían y que si no los homologaba el gobierno no los podían utilizar. Claro, yo creo que en el caso de SEAT, quiero recordar que hicieron la tercera patente fue la que les funcionó y la que empezaron a producir. Entonces estuvieron tiempo mirando los diseños y el material que utilizar y todo para que el uso encima sea el correcto con material de una fábrica de automóviles. No es que pidiesen piezas aparte o algo, intentaron adaptar lo que ya tenían para hacerlo. No sé detalles, pero aún agradeciéndose la buena intención de estas empresas y de sus directivos y de sus empleados, el tema es que cuando algo de eso se fabrique, pues tendrá que garantizarse que funcione. Es que también si fabrican algo y luego o no funciona o es ineficiente, pues eso es también un gasto de dinero y de recursos. Cuando una empresa bastante. junta a sus mejores profesionales para hacer este tipo de cosas, no se gastan su dinero y sus recursos en algo que no vaya a funcionar o empiezan a darle algo a esta gente que no vaya a funcionar. Claro, Primero porque es una por mala eso lo imagen digo. y lo segundo porque no tendría sentido ninguno. Vamos, yo creo que no tendría sentido. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, Alberto. Tendría que asegurarse bien. Sí, vamos a dejar Solo un quería poco deciros esto. una cosa, que Sí. justo con lo que estabais diciendo, estabais razonando el por qué saqué el tema de lo de las empresas que lo estaban haciendo por su cuenta, de que cómo puede coger una empresa con lo que tiene y sacar de la nada el respirador y luego los que compras, que se supone que deberían de ser incluso de mejor calidad, te vienen así, y tanto los test como los respiradores, era por lo que sacaba todo ese tema. Justo fue lo que justo lo aclarasteis vosotros sin decir nada. Sí, bueno, es que nos podría dar cada noticia para hablar horas, pero compañeros, desde expertos de pacotilla tenemos una solo. Entonces, bueno, vamos a dejar esta segunda noticia que nos traía Álvaro y vamos a por la de Alberto. Alberto nos hablaba de algo respectivo a la educación en Galicia, ¿verdad, Alberto? Esta pregunta, en realidad yo la quiero englobar a todo el sector de las noticias, ya sea por radio, por televisión, porque la última noticia que vi que me llamó mucho la atención fue sobre encuestas
de dudosa veracidad sobre encuestas veracidad a los alumnos de las universidades, y no sé si en concreto creo que era de la UVigo, pero supongo que lo habrán hecho en más sitios, y que hacían encuestas conforme el alumnado estaba desacuerdo con el aprobado general. Y esto me lleva a pensar en todas las cosas que nos están mintiendo, y más ahora con todo lo que está pasando, la de información que se nos oculta y la de cosas que se callan. Bueno, para empezar, has hablado de muchas cosas. La primera de la que quiero hablar es eso que nos remarcaban de que va a haber aprobado general. Se hablaba con varias comunidades, se preguntaba, unas decían que sí, otras que no, otras que nadie había hablado con ellas, otras que no tenían ni idea de qué iba a pasar, otras que se iban a dejar repetir. A mí me parece una locura eso, ¿no? Me parece que un país como España tenga la poca decencia de tratar la educación de su gente de esa manera, vamos. Cuanto menos me sorprende. Claro, es que tú, si fueras estudiante, ¿qué querrías? ¿Te gustaría que te lo aprobasen automáticamente? Claro, no vamos a ponernos que no estás en un curso como primero o segundo de la ESO, que estás ya en una carrera o algo que hacen, te lo aprueban directamente. Sí, me parece un tema absurdo a tratar, el que pase por la cabeza que piense un aprobado general. Hay un semestre que te has quedado sin información ninguna. ¿Cómo? Perdona que te interrumpa, hay un semestre en el que esos alumnos desiertos no han tenido información. Bueno, sí, les han dado seguramente unos apuntes que les han dicho baja fotocopia, la fotocopia es Loli ahí abajo, debajo de la universidad, pero que seguramente no han tenido ni la más mínima explicación. Bueno, hablaban de que se había explicado mucho vía telemática y tal, pero no sé hasta qué punto a un alumno que no le obligas a ir a clase va a estar atento. Sí, el que tenga un poco de cabeza, que entiendo que la mayoría serán así, pero habrá muchos que sin la obligación de ir y de estar allí, quizás les resulte un poco más difícil de llevarlo. Sí, pero es que también, yo por ejemplo, una compañera mía está haciendo la carrera de fisioterapia y le están mandando mucho trabajo para hacer estas evaluaciones. Pero ella misma me dice, ¿de qué me sirve que me manden tanto trabajo? Sí, muy bien, aprendo más y tal, pero es que yo en realidad lo que me hace falta ahora para acabar la carrera es hacer prácticas. Y ¿dónde hace prácticas? ¿Cómo se les evalúan? ¿Cómo? Ella ahora ya el conocimiento puede seguirlo, obviamente seguirá siempre estudiándolo, pero ella para acabar el curso necesita hacer las prácticas, no los trabajos que le están mandando. Claro, ¿y con qué seguridad? Yo tengo noticias de día de hoy. En el último lugar de estudios en el que estuve, un instituto de formación profesional de Vigo, en el cual a día de hoy todavía no tienen ninguna noticia ni ninguna idea el equipo de dirección del instituto de cuándo ni dónde van a ser las prácticas, ni qué se va a hacer con ellas, ni cómo se va a llevar eso. Sí, bueno, pero al fin y al cabo las prácticas es una cosa que puedes posponer y que bueno, que te fastidiará y te cambiará un poco los planes el tener que posponer unas prácticas, pero que el hecho de que tú mandes pasar o dejes pasar sin problema ninguno a una persona que ha estado un medio curso sin aprender lo que tenía que aprender, una de dos, te lleva a muchísima carga de estudio en el siguiente curso o a muchísima desinformación y muchísimas cosas sin estudiar por parte de los alumnos en el siguiente curso. Cosas que son contradictorias en los dos casos para los alumnos. La primera porque estos métodos de estudio están hechos de una manera porque precisamente se basan en un tiempo y un material que se les da a los alumnos. Si les das más, mal porque estás aturuzándoles. Estás dándoles una información que no necesitan en tan poco tiempo. Que sí, que se puede cargar un poco más de información un curso, pero no con medio curso más. Y después, en caso de que no les metieras esa información que no estudiaron en el curso anterior, cuando vayan escalando y cuando vayan subiendo y cuando lleguen a cursos superiores, van a ir notando que hubo un momento de su vida en el que no estudiaron todo lo que tenían que estudiar. Expertos de pacotilla. Expertos en desinformarte. Sí, claro, es lo que te decía. Por ejemplo, en cursos como en niños de preescolar y primaria, ¿qué harías? Porque ahí tampoco el contenido. Un niño de preescolar, ¿le harías repetir un año entero? Pues yo creo que sí, porque vamos a ver, además, más en esos cursos en los que quizás un niño de preescolar
es cuando de verdad necesita todo ese aprendizaje, ¿no? Y más porque tengo una compañera, una chica que trabaja aquí en jardín de infancia, que dice que es que los padres están pasando olímpicamente de darles, muchos de ellos, de darles a estos niños todo el material que les mandan los profesores. Entonces esos niños van a llegar cursos arriba, quizás no lo noten tanto porque son muy pequeños, o quizás lo noten mucho, ¿entiendes? Porque es cuando de verdad toda esta información de la que tienen que empaparse sea primordial. Claro, es que en esas edades es cuando empieza la base del aprendizaje y quizá el retrasarlo de esa forma, no sé qué es peor, si el adelantarlo directamente para que siga todo y que pierdan cierto contenido y luego que eso traiga algún tipo de problema. Claro, es que como no pasa a menudo... hacerles repetir un año entero con esas edades y retrasar un año todo desde tan pequeños. Claro, es que como no pasa Deberían, no podemos... deberían dentro de lo que cabe hacer una reunión en el ministerio competente y los que tengan que decidirlo y reestructurar un poco el contenido del año que viene. Supongamos que para septiembre los alumnos pueden volver a las clases, pues reestructurar los contenidos para eliminar lo superfluo. Sí, pero esto hay que pensárselo muy bien, yo creo, porque daos cuenta que no tenemos una referencia anterior en la historia de que esto haya pasado. Entonces, los que se encarguen de hacer este estudio deberían hacerlo muy al límite de cómo hay que hacerlo para estar seguros de que lo que van a hacer es algo que va a mantener a la gente como tienen que mantenerla. Si no, una generación entera, bueno, varias generaciones enteras de alumnos y de gente pierden un año de su vida. Lo pierden o lo ganan. El inteligente y el que quiera trabajar lo va a ganar seguramente, porque va a intentar esforzar muchísimo más la máquina el año que viene. Pero hay otra parte de la generación que sabemos que hay gente que esto es así, que hay gente que estudia más, gente que estudia menos, gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, gente que si la motivas más al final acabas metiéndola en el redil de los buenos, por entrecomillarlo de alguna manera, y gente que como no le metas caña se sale, ¿no? Y al final es gente que no quiero decir que son despojos, pero que sí que empiezan muy pronto a separarse de una línea más o menos decente en la vida. Claro, es que es lo que comentas, de que nunca hemos tenido nada similar a esta situación. Creo que el cambio más grande que recuerdo fue el cambio de la peseta al euro, que hubo que cambiar el libro de matemáticas, pero no ha habido un parón así de grande nunca, yo creo. Por lo menos en mis años de vida. No, ni lo ha habido y costará mucho que lo vuelva a ver. O sea, esto es lo que estamos viviendo ahora es algo que va a estudiar. Que nuestros hijos van a estudiar y que nos preguntarán y nos dirán, oye, ¿cómo los chavales van a tener que estudiar la crisis del COVID-19. Claro. Y nos preguntarán, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo lo vivisteis? Como nosotros preguntamos a nuestros padres la guerra civil, Franco, etcétera. Sí, y el abuelo, o el bisabuelo gritando desde la esquina, maricones, que esto no es nada comparado con lo que viví yo en la guerra. Claro. Esto no es nada comparado con lo que viví yo confinado, ¿no? En vez de fotos de los portaaviones les enseñaremos los memes de la época. No, esto no es nada con lo que viví yo confinado, cuando no les dejen salir un fin de semana, ¿no? Esta noche no sales. ¿Sabes cuando me confinaron a mí? Casi 2 meses. Siempre tenemos ese punto de exagerarlo todo. Un confinamiento te hacía falta a ti. Pero es muy español, quizás eso, ¿no? Yo creo que es muy español eso. Sí, no, y dentro de ser español está perfecto. A mí me encanta. Y la verdad es que tenemos un país que no iba a decir que no nos merecemos, no. Que no se merecen los políticos que tenemos, quizás, yo creo. Jope, es que es una cosa que está jodiéndolo tantísimo. Es que si tuviéramos una política decente y gente decente al mando del país, esto sería un paraíso, por Dios. Claro, pero es que además es que ya no vamos a hablar de derechas ni de izquierdas ni de quien gobierna ahora. Seguramente todos hubieran hecho esto mismo. Esto probablemente cualquier partido podría haberlo hecho. Es un tema. O cualquiera no, pero es que cualquiera metería la pata muy fácil. Pero el problema es que lo está haciendo el que está. Y es con el que hay que meterse. O sea, no le queda otra, no le quedan más narices que aguantar el chaparrón que le viene. Eso es lo que hay. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer este primer programa de Expertos de Pacotilla y quería clavarlo con una reflexión, antes la he adelantado un poco, y es que España tiene una gente increíble,
España tiene una gente que, como decía, no se merece este gobierno. Y hoy, quizás haciendo un poco de uso de esa suerte, entre comillas, que tenemos estos días, que es poder salir un ratito a tomar el aire mientras vamos a comprar, me preguntaba si en realidad es una suerte o no lo es, porque andaba por la calle y veía todo vacío y era como enfrentarte a la calle, ¿no? Normalmente vas por la calle y ves gente y es como una cosa normal, ¿no? Pero hoy en día salir ya no lo vives como una suerte, ¿no? Yo casi lo vivo como me tengo que enfrentar a esto, ¿no? Tengo que salir a comprar, tengo que irme con mi mascarilla, tengo que buscarme mis guantes y tengo que enfrentarme al salir y al no ver a nadie. Y me parece que es casi un enfrentamiento más que una libertad. Yo creo que todo el mundo, claro, es el tema del día y no dejas de estar pensando, lo quieras o no, todo el día metido en casa en todo lo que está pasando, todo lo que tienes que hacer. Estamos hartos de escuchar temas de mascarillas y todo. Y a veces da un poco de miedo el salir. Ya no solo porque salgas tú y te pase algo, luego la gente que vuelve a casa, y también hay mucha gente responsable que se va a casa de sus padres, como decías antes, de vacaciones. A mí me preocupa mucho la gente que ha actuado de esa forma. ¿Sabes? En vez de intentar guardar la calma y limitarse a lo que hay que hacer, intentar escapar de ello y a la vez empeorar más el problema que tenemos. Ya. Pero bueno chicos, ha sido un gran primer programa. Me despido de vosotros. Ha sido un placer compartirlo con vosotros. Buenas noches, Álvaro. Lo mismo digo. Muy buenas noches. Y buenas noches, Alberto. Bueno, igualmente he disfrutado mucho esta hora y volvemos pronto. Volvemos mañana. Mañana mismo estamos aquí otra vez, sin problema ninguno. Por supuesto. Bueno chicos, nos despedimos. Muchas gracias a los que nos escucháis desde Expertos de Pacotilla. Es un gran honor hablar para todos los que lo hagáis. Y como os decía, muchas gracias a toda la gente de España, porque tenemos una población que este gobierno no se merece.